Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Es un gusto enorme saludarles. Me permito, pues, en virtud del escenario que yo ya había planteado sobre la ausencia que yo tendría del país por actividades puramente profesionales, pues bueno, me he tenido que ver en la imperante necesidad de programar esta clase desde el escenario virtual. Así que me voy a permitir compartir con ustedes qué es lo que vamos a llevar a cabo en el desarrollo de la clase del día de hoy. En primer lugar, voy a compartir la presentación. Vamos a colocar acá y nos colocamos. Pues como lo hemos dicho, el día de hoy vamos a cerrar realmente la unidad 1 con una clase que lleva varios temas: el proceso y técnicas de la creatividad, barreras a la creatividad, el pensamiento creativo y las fuentes de la creatividad. Pues más allá de la agenda pedagógica y de los objetivos que ustedes mismos saben cuáles son, para mí sí es importante señalar que, a modo de introducción, el proceso creativo debe de entenderse desde una definición conceptual como una fase inicial que sirve para crear un proyecto. El proceso creativo es el primer paso que damos para crear un proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene un objetivo o una finalidad concreta. Para esta consecución vamos a utilizar distintas herramientas para llevar a cabo el proyecto, distintas técnicas, distintas herramientas, y la intención es que se pueda fomentar la creatividad y generar ideas innovadoras desde el trabajo social para nuestros usuarios, quienes ven en las trabajadoras sociales representantes de la solución mediática que ayuda al fortalecimiento de un tejido social. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y qué es el proceso creativo? Cuando hablamos de proceso creativo, nos estamos refiriendo a un conjunto de etapas, a estas fases, a este conjunto de etapas o de fases que se desarrollan para poner en práctica la creatividad. Esta creatividad se debe de poner en práctica precisamente con el objetivo de resolver un problema. Entonces, por lo general, el inicio de los proyectos tiene en mente resolver un problema. Dentro de este proceso creativo van a aparecer nuevas ideas o van a configurarse otras ideas para fortalecer el proyecto. Y aquí es donde vemos, por ejemplo, el proceso creativo, ¿no? El proceso creativo, desde 6 fases elementales, nos permiten hablar de un briefing. ¿Y qué es un briefing? Es recibir un encargo que nos permite el principio de un largo y laborioso proceso. O sea, un proyecto parte de un briefing, aunque suena un anglicismo, pero realmente así es el término que utilizamos. El segundo paso, apuntar. Es de gran importancia de notar que existen ideas, existen conceptos que nos pasan por la cabeza y pues es necesario recapitularlos, ¿no? Luego pensamos estas ideas para que nuestro cerebro empiece a funcionar. Vamos con la cultivación de ideas, en donde vamos mejorando las ideas. Luego surge la idea como tal, ¿no? Este gran momento del nacimiento de la idea en forma, y luego echamos a andar el proyecto. Esto nos permite, perdón, perdón, pensar cuáles son las 5 etapas de un proyecto creativo. Cuando pensamos en 5 etapas de un proceso creativo, vamos a pensar en preparación, y esta es la fase de inspiración. Luego hablamos de una incubación, en donde absorbemos y procesamos el desarrollo del contenido. Luego pensamos en una perspectiva, y este es el momento del eureka. Tengo la idea no concretada, evaluamos para ver si nuestra idea pasa por el filtro, y luego ya elaboramos, que es decir, poner la tinta en papel, por decirlo de alguna manera. Estas son ya más graficadas
las etapas de este proceso creativo, que creo que es importante que desde esta clase de innovación y creatividad tengamos claro. ¿Cuáles son entonces estas tres fases del proceso creativo? Bueno, vamos a hablar de la preparación, de la incubación y de la iluminación. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de proyectos. En trabajo social vamos a entender por preparación esta recogida de información que hacemos, esta colección, aglomeración de información que vamos utilizando para entender el problema, para poder definir el problema, y las utilizamos desde el conocimiento adquirido. Luego vamos a una incubación, y en esta fase es donde circulan todas las ideas que tenemos para luego generar una parte que se conoce como iluminación. Y en este encontramos ideas que le den vida a las soluciones al problema. Un proceso creativo me permite reunir material, buscar relaciones entre las ideas, procesar la información que obtengo, luego surgen nuevas ideas y vamos desarrollándolas. Y es que, ¿qué es lo más importante entonces en un proceso creativo? Bueno, lo vamos a decir de manera muy beligerante, y es que mientras que la creatividad nos conduce a la creación de algo nuevo, el proceso creativo consiste precisamente en romper con los patrones preestablecidos y procesos tradicionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos muy acostumbrados, voy a poner un ejemplo X que luego lo vamos a ir viendo en el desarrollo de las demás clases. A alguien se le ocurrió, por ejemplo, lo divino, hay un refresco, de estos refrescos de cola, que para Navidad le quitaban el color negro y le ponían un color azul. Entonces era como un refresco de Navidad, ¿no? Entonces, aunque el sabor al refresco tradicional, pues no lo perdía. Entonces empecé a darme cuenta que esta gente para Navidad tenían algo creativo, ¿no? Esta utilidad o esta manera práctica de desarrollar un proceso creativo permite ideas innovadoras. Yo lo viví, por ejemplo, cuando vemos el tema de el pan de muerto. Un pan de muerto que nos lleva a valorar, por ejemplo, cómo podemos vivir el tema del pan de muerto, y una panadería hace sus empaques del pan de muerto con cajas de muerto de cartón. O sea, es una manera muy interesante de vender las cosas, y es por eso que decimos que el proceso creativo parte de un propósito, de una información, de sensaciones, de juicios críticos, de estas viabilidades a la puesta en práctica de ideas, y luego a las alternativas para llegar a las conclusiones. Realmente en este proceso lo que vamos a vivir es un acopio de datos, una incubación e iluminación, elaboración y comunicación. Cuando hablamos de cuestionamiento, precisamente estamos hablando de la forma en cómo percibimos el problema. El que no tengamos preguntas, no tenemos respuestas, ya es un problema, ¿no? Luego está el acopio de datos. Cuando salimos al campo de la realidad, ¿no? Cuando observamos para obtener información. Usted quiere conocer sobre la pobreza, pues lógico, va a los lugares más pobres para entender el fenómeno de la pobreza. Luego viene el periodo de iluminación, o como otros autores le llaman, de incubación. Este es un periodo en el que empezamos a crear ideas. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar la mejor estrategia de hacer esto? Luego, la elaboración es esta distancia que le ponemos a la realidad de la reflexión para poner en práctica la materialización de las ideas. Y por último, la comunicación, es dar a conocer una forma estructurada y ya con un basamento concreto. Para ello, vamos a cuestionarnos qué es lo más importante en el proceso creativo. Yo hablo de 5 tipos de creatividad. Hablo de una creatividad mimética, hablo de una creatividad disociativa, una creatividad analógica, una narrativa y una intuitiva. Ahora, ¿de qué trata cada una de estas o de estos elementos taxonómicamente estructurados para poder diferenciar los tipos de creatividad? Bueno, la mimética es esta capacidad que tenemos de imitar ideas de una área y aplicarlas en otras, ¿no? Por ejemplo, yo lo vi en el cine,
después del éxito, que tuvo una golosina, una fritura que se llama Takis, y luego me tocó, creo que es Takis, no, espero que sí, entonces no estar equivocándome, yo lo estoy confundiendo, ¿no? Pero sí vi palomitas de maíz en el cine que tenían esta fritura molida, ¿no? Me tocó también ver palomitas de maíz que venden en el cine, pero con chetos. Wow, dije, está interesante esta capacidad de cómo de un producto lo mezclo con otro producto y ofrezco un producto nuevo, ¿no? Luego está la creatividad analógica. ¿Cuál es la creatividad analógica? Es cuando comparamos el uso de un producto o un servicio en una idea innovadora. Por ejemplo, la gente quiere comprar estos, pero no hay una tienda cerca. Entonces, la idea analógica nos dice, bueno, queremos vender, ok, entonces pongamos una máquina eh, que dispense el producto. Lo hemos estado viviendo últimamente con máquinas que venden cosméticos en centros comerciales. Ideas muy, en esta clasificación, son ideas de creatividad analógica. Luego la creatividad narrativa, que es la capacidad de narrar una historia de la manera y el contexto adecuado. ¿Cómo narramos una historia para vender un producto? ¿Cómo narramos una historia para crear un producto? Yo, por ejemplo, recuerdo el comercial de un chocolate que te hace ver que la persona está enojada, pero cuando te hace ver que la persona está enojada, luego te cuestiona y te dice, ¿tienes hambre? Cómete un Snickers, ¿no? Ya te dice la marca del chocolate este, ¿no? Es una capacidad de crear una idea para venderte algo. Luego la intuitiva, que es la capacidad de generar ideas nuevas sin involucrar el razonamiento. Esto es un poco difícil de explicar porque a mí me costaba mucho entender esta manera intuitiva de ser creativo, pero sin involucrar el razonamiento. Y esto creo que tiene que ver cuando la gente tiene esa capacidad innata de crear, ¿no? O sea, es gente que, por ejemplo, pasa en las instalaciones de Kush, yo lo veo con el tema de la venta de boneless. Alguien me decía, profe, esta persona que vende boneless, estas bolitas de carne de pollo, hasta ya le hicieron un reportaje en Canal 44, ¿no? Yo decía, bueno, sería de verlo, está interesante esta cuestión. ¿Cómo parte de cuestiones muy cómicas para poder hacer creatividad, ¿no? Y luego esta creatividad disociativa, que es la capacidad de asociar conceptos y de utilizar un razonamiento para identificar que una idea no está funcionando. ¿Cuáles son entonces las fuentes del proceso creativo? Las ven en pantalla. Hablamos de generar un entorno adecuado, sentirnos libres y no ponernos ideas. Dos, rodeámonos de personas que aporten, ¿no? Tres, elijamos fuentes de inspiración, elijamos modelos y referentes. Cuatro, aprendamos a gestionar emociones. Cinco, dediquemos el tiempo a la reflexión y el autoconocimiento. Y seis, desarrollemos hábitos creativos. Para mí es importante replantear la pregunta y decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios del proceso creativo? Y es que mejora la autoestima, hay una capacidad muy buena de comunicar las ideas, mejoramos las relaciones sociales con nuestros usuarios, incrementamos la capacidad de que la trabajadora social se pueda adaptar a un entorno continuamente en cambio, como lo es la sociedad mexicana, y luego este incremento en la capacidad de afrontar diferentes retos, ¿no? Ahí desarrollamos mucho la imaginación, vemos en pantalla algunos puntos en concreto que hacen alusión a los beneficios que tiene la creatividad, en donde hablamos de soluciones, invenciones, innovaciones, mejoras, estrategias, creaciones e inspiraciones. ¿Cómo aplicamos entonces el proceso creativo? Hay toda una lógica secuencial de pasos que están prácticamente planteadas en la observación, en la localización, en la lluvia de ideas, en la evaluación de las ideas, en la elección de la idea y en la búsqueda del consejo o la exploración de por qué fallan o por qué están funcionando las ideas para fijar las bases del proceso creativo. ¿Cuáles son
Los frenos o los bloqueos que tiene la creatividad, sobre todo los emocionales. Luego siguen los culturales, los perceptuales y los organizacionales. ¿Por qué nos estamos resistiendo a un cambio? Porque queremos conservar nuestras costumbres. Tenemos miedo que si nos volvemos creativos podamos fracasar en el intento. Falta comprensión acerca de la naturaleza creativa. A la gente le cuesta mucho recibir lo nuevo. Siempre tenemos un temor a que nuestro prestigio disminuya por no atrevernos a ser creativos. Hay un recelo a no quiero que nadie me ayude, yo puedo hacerlo solo. Hay un temor a que me critiquen, hay un aumento en que yo hago trabajo que no quiero hacer y eso no me gusta y me genera un bloqueo y estoy indispuesto emocional. Un bloqueo creativo en muchas ocasiones suele ser también la llave para abrir ideas nuevas, porque los obstáculos de la creatividad se pueden percibir en estos elementos que entorpecen la creatividad, no en el tema de lo que me cuesta equivocarme, el reconocer que tengo problemas, el hacer siempre lo mismo desde la rutina y la rutina cansa, el bloqueo perceptual, el bloqueo cultural. A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? He estado trabajando algún tiempo en Panamá y la concepción que tengo yo de un rito que es importante para mí, aunque la clase no es precisamente de antropología, pero, por ejemplo, yo soy un consumidor nato de café, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante ver que aquí en Panamá, en algunas regiones de Panamá, la gente le pone queso al café. O sea, el queso que nosotros nos comeríamos en una quesadilla, ¿no? O sea, cortan un trozo de queso, queso blanco. Pareciera redundante, pero no lo es, digo, para la salvaguarda de un trozo le llaman así queso blanco. Y lo cortan y lo ponen al café. Yo decía, este bloqueo cultural, ¿no? Y luego me atreví a hacerlo, hasta me tomé un video y se me hacía muy cómico porque uno dice, ¿hasta dónde yo me cierro a interactuar con otras culturas? Y bueno, es vivir un poco la experiencia, ¿no? Para romper con estas bases de la creatividad. Bueno, en teoría esto es lo que corresponde al tema. Yo me voy a encargar precisamente cuando les esté haciendo llegar el video de hacerles llegar también de de un trabajo, así que yo espero contar pues con ustedes para que respondan a las indicaciones de siempre. Darle like a este video y dejar un comentario en relación al aprendizaje obtenido. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al fin de la clase, no sin antes manifestar mi agradecimiento por la oportunidad que me brinda de poder compartir con ustedes una clase más. Que tengan una excelente jornada académica. Saludos.